Muy bien, créditos UBA, créditos hipotecarios. El gobierno está haciendo alarde de todo eso y Pablo te va a contar qué es lo que pasa. Sí, así es, Fernando. Bueno, el que hizo alarde fue Milei en la cadena nacional por el primer aniversario del gobierno, el 10 de diciembre. Ahí dijo: hoy no solo tenemos cuota, dice, sino que también tenemos créditos hipotecarios a 30 años con más de 250.000 consultas registradas. Bueno, en primer detalle, que las consultas no son lo mismo que préstamos otorgados. La Libertad Avanza está propagandizando los préstamos hipotecarios como una medida del éxito de su programa económico. Recién sí, habló hace un ratito y defendió a Ritondo, que capaz que se lo compró las 70 y pico de propiedades acá en Miami. Claro, se la compró con un crédito UBA. Con el UBA. Sí. Dice que lo están operando por colaborar con el gobierno. Bueno, si lo dice Milei, sí, debe saber. Bueno, la Libertad Avanza está propagandizando esto como una medida del éxito de su programa económico. Es cierto que desde el relanzamiento en abril los préstamos tienen una expansión importante, pero también es cierto que son muy pocos por el momento. Hay que colocar todo en su justa medida y vamos a responder algunas preguntas. Por ejemplo, ¿quiénes pueden acceder a un crédito hipotecario UBA? Hay un informe de la UADE que detalla las condiciones generales. Dice: la financiación que ofrecen los bancos para la compra de una vivienda puede cubrir entre el 75 y el 80% del valor de la vivienda. Puede ser entre 5 y 30 años el plazo de pagos y según la entidad bancaria las tasas de interés fluctúan entre el 4 y el 8% anual, a lo que se suma, bueno, la variación que tiene el UBA, que después voy a tratar de explicarlo. Bueno, según el portal Zonaprop, en la ciudad de Buenos Aires los departamentos de 2 ambientes, y yo elegí ejemplos típicos que me parecieron, y en la zona sur y oeste del Gran Buenos Aires los departamentos de 3 ambientes tienen un precio promedio aproximado de $120.000. Che, una cosa, no entren mucho a Zonaprop porque es una trampa, ¿eh? Después te aparecen en Instagram, te mandan mail, te aparece un tipo cuando vas al baño y te dice: hola, tengo un departamento para alquilarte. Es insoportable, pero bueno. Bueno, pero tiene datos, estadísticas y dice, bueno, un departamento de 2 ambientes en capital o de 3 ambientes en zona oeste de Gran Buenos Aires, zona sur de Gran Buenos Aires, en promedio estamos hablando de $120.000, con un dólar a 1.200, digamos, son 144 millones de pesos. Okay. Bueno, si una pareja o un hogar de 3 integrantes quiere acceder a una compra de una vivienda de ese tipo, les voy a contar qué es lo que tiene que tener para que le aprueben un crédito a 30 años, así que anoten. Tomando como referencia el simulador del Banco Nación, que hoy día es uno de los bancos con condiciones más accesibles, se necesita tener en mano, vean, a ver si lo tienen, 36 millones de pesos para ese departamento de 120.000. Nada. Augusto, ¿qué pasa, no? Tengo un montón de billetes invisibles. El equivalente en dólares, que son $30.000. Eso es para cubrir el 25% del valor de la ¿Puedo llevar billete de 20.000 por lo menos? Para o los del estanciero, a ver si pasan. Bueno, dólares, porque supuestamente ahora el presidente dijo que el año que viene vamos a poder elegir la moneda. Elijan la moneda que quieran, 36 millones de pesos o $30.000. Es el 25% que hay que tener para acceder a un departamento, que no es un lujo, es para una familia, una pareja, una familia mínima. También se necesitan ingresos mensuales por 2,2 millones de pesos. Apa. No obstante, el Banco Nación y otros bancos están permitiendo un codeudor que actúe como una suerte de garante, por lo cual el deudor principal puede acceder eventualmente al crédito teniendo un ingreso demostrado de 1 millón de pesos. Pero aún así esto excluye a la mayoría de los asalariados. Los datos que difundió ayer el INDEC dice que el 80% de los asalariados formales del país tuvieron ingresos por debajo de los 900.000 pesos en el tercer trimestre del año, por lo cual la gran mayoría no podía cumplir ya con ese primer requisito. Después ni que decir que los informales, que son el otro 37% del total de los asalariados, directamente no pueden ir al banco ni imaginarse presentar una carpeta ni nada. Sabemos que la gran mayoría de los asalariados no van a poder acceder a estos préstamos, pero quien reúna las condiciones, supongamos que uno reúne esas condiciones, tiene que pagar para ese crédito de 120, para el departamento de $120.000, dando un 25% de anticipo, una cuota de 547.000 pesos. No es una cuota elevada, no es muy superior al pago de un alquiler. El informe de la UADE que mencioné antes indica que
a pesar de las cuotas y los alquileres evolucionan con el índice inflacionario, en general la cuota termina del crédito hipotecario un poco arriba de los alquileres, pero no mucho, dice entre el 6 y el 11%. Bueno, ¿qué peligros tiene este préstamo UVA? La unidad de valor adquisitivo, que es la unidad con que se utiliza para medir el capital que uno queda debiendo, la deuda que uno asume, se actualiza periódicamente, por lo cual el monto adeudado y por ende el monto y la cuota mensual que uno paga van siguiendo el ritmo de la inflación. Este informe de la UADE advierte que para que el crédito sea fácil, ellos lo ponen entre comillas, de pagar, tenemos que pensar y proyectarnos y ver si nuestros ingresos mensuales van a moverse por encima de la UVA o de la inflación. Y bueno, una forma es una forma que la cuota mensual del préstamo caiga en su proporción en relación a nuestros ingresos, algo que no ocurre en la Argentina en los últimos por lo menos 10 años. Ahora, el peligro principal de este crédito UVA que el gobierno propagandiza, Milei propagandiza, es este, y veamos lo que decía Milei antes de ser presidente en noviembre del año pasado. A ver, los tenedores de créditos UVA, ellos tomaron esos créditos en función de un diferencial de tasa de interés. Digo, es como que... Pero la inflación se fue al demonio, ¿no? Ahí está el problema, la inflación al demonio y los salarios... Vamos a ponerlo en estos términos. Hubiera entonces tomado otro tipo de crédito con una tasa de interés más alta. Bueno, jodete. Bueno, claro. Recordemos, entre 2016 y 2017 se otorgaron 150.000 préstamos UVA y que esos hipotecados quedaron, que se llamaban hipotecados UVA, hicieron denuncia y demás, en una situación muy comprometida cuando se aceleró la inflación en el país. Bueno, la respuesta de Milei que daba el año pasado, esto en una entrevista con el canal de noticias TN, es realmente perversa, porque aquel que trató de acceder a la vivienda, que es una proporción muy, muy limitada de la población en un país donde no hay crédito para la vivienda, donde no hay política para la vivienda, los trata como si fuera un especulador financiero y dice, bueno, tomó una mala decisión financiera, que se jodan, que paguen los riesgos que tomaron. Bueno, los hipotecarios UVA constituyen una política habitacional, y no solo esto, la política habitacional más exitosa en décadas. Bueno, eso así la calificó Federico Sturzenegger, que es una suerte de creador de los créditos UVA durante el gobierno macrista. Sturzenegger se basa para decir esto, que es la mejor política de vivienda de las últimas décadas, en esos 150.000 préstamos UVA que otorgaron durante el gobierno de Mauricio Macri. Es un número que, si se compara con la política Procrear, que fue como una política clave del último mandato de Cristina Fernández de Kirchner, se otorgaron más préstamos por UVA que por el Procrear, que otorgó unos 110.000 créditos hipotecarios. Eran de características distintas. El crédito UVA está más vinculado a un negocio financiero de los bancos, el Procrear estaba subsidiado. Como sea, son muy limitados, y para poner en contexto habría que ver otros datos. Por ejemplo, en los dos casos la cantidad de préstamos que se otorgaron estuvieron lejísimos, pero muy lejísimos de ser una política habitacional que solucione el problema habitacional del país. Por ejemplo, en el Censo Nacional de Población del último, el que se hizo en 2022, se registraron 8 millones de personas que son inquilinas. 150.000 créditos en 2 años. Lo podemos 8 millones. Sí, para llegar a los 8 millones de personas es muy difícil. Es cierto, esos 8 millones de personas se concentran en menos cantidad de hogares, pero como sea, el ritmo que se otorga en crédito hipotecario, aparte que es muy inaccesible, está muy lejos de atender la situación habitacional. A esos números de los que alquilan habría que agregar los hogares que habitan en viviendas que tal vez son propias, pero tienen condiciones inadecuadas y merecerían mejorarse, o que carecen de servicios o características constructivas elementales. Como sea, el gobierno propagandiza los créditos UVA, pero se relate como se lo relate, la vivienda sigue siendo un sueño eterno en la Argentina de las últimas décadas.